de parte de nuestros apóstoles Marco y Teresa Díaz, junto con mi esposa y todo el equipo de ministros que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Amén. Amén. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que no solo orar, sino que además de orar, la iglesia también tiene que actuar. Creo firmemente que la iglesia en este tiempo es voz profética para la nación. Y por eso, como colombianos o como ciudadanos que vivimos en esta nación, porque puede que usted no sea colombiano, pero vive en esta nación, tenemos la responsabilidad de orar por Colombia. Incluso es una orden de Dios que oremos por nuestra nación, que oremos por nuestros gobernantes. Y esta semana vino una noticia que me estremeció. Esta semana yo creo que esta noticia nos estremeció a todos. Y por eso quiero tomar quizás 2 minutos para que usted y yo nos pongamos de acuerdo y oremos por Colombia en esta mañana. ¿Cuántos quieren orar por Colombia? Voy a mostrarle la noticia que es motivo de oración, es motivo de intercesión, es motivo de clamor. Creo en el poder de la oración. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Y que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo en la tierra, el Padre que está en el cielo nos oye. Amén. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todo, dice la Biblia. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y asimismo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, reconociendo el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a ver este video y vamos a orar por la nación. Timochenko, candidato presidencial de las FARC. Sin necesidad de votos, Márquez, Catatumbo y Lozada serán senadores. Santrich y Calarcá a la Cámara de Representantes. Al estudiar un poquito la historia política de muchos países, creo que seríamos el primer país en relación con muchos países del mundo que le permitirían a un conjunto de personas que tienen tantas cuentas pendientes con la justicia gobernar. Gobernar sin elecciones, gobernar en medio de un panorama de injusticia, gobernar en medio de una crisis como la que estamos actualmente. Bíblicamente no hay paz si no hay justicia. Pastor, usted odia a Timochenko, usted cree que él no puede convertirse. Yo lo amo en el Señor y creo que se puede convertir, pero tiene que someterse a la justicia. Hasta que no se someta a la justicia, hasta que no haya justicia, él no puede gobernar. Porque quien debe gobernar es el ciudadano justo. Póngase 2 minutos sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana como iglesia hacemos lo que tenemos que hacer, Señor. Señor, somos más de 2 millones de colombianos que creemos en ti. Somos un pueblo que entendemos los tiempos y entendemos el poder y la autoridad. Padre, la palabra dice que tenemos autoridad para atar y desatar. Tu palabra dice, Señor, que nos has dado las llaves del reino de los cielos. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú nos lo darás. El mayor recurso que nos has dado a los hijos de Dios es la oración. Por eso en esta mañana oramos por Colombia, Dios. Por eso en esta mañana yo ato todo plan de las tinieblas. Yo ato todo plan del infierno.
Yo ato todo plan del comunismo, del socialismo. Yo ato todo plan de la hechicería, de la brujería. Yo ato todo plan del infierno en contra de nuestra nación y declaro con la autoridad que tú me has dado que Colombia no será gobernada por los impíos más, que Colombia no será gobernada por el socialismo, que Colombia no será gobernada por el ateísmo, sino que Colombia será bañada con la sangre del Cordero de Dios. Padre, hoy me paro en la brecha por mi nación, hoy me paro en la brecha por mi Colombia que tanto amo, Señor, y declaro, Dios, que en este tiempo tú sueltas una protección sobrenatural. Tú levantas la justicia en esta nación, tú levantas la fiscalía, tú levantas los entes de control, tú levantas el Consejo Nacional Electoral. Tú no permitirás que la izquierda gobierne Colombia. Tú no permitirás que Timochenko ni Iván Márquez, ningún hijo del diablo puedan venir a dañar los principios de la palabra, a dañar la nación, a dañar lo que tú has venido edificando a través de los misioneros que trajeron el evangelio, a través de siervos que han dejado sus vidas en esta nación. Tú no permitirás que lo que por años se ha edificado sea derrumbado en el nombre de Cristo Jesús. Declaro hoy con la iglesia, que es tu novia, que todo plan del diablo es derribado y que la iglesia se levanta, los hombres de Dios se levantan, los apóstoles se levantan, los profetas se levantan, los pastores, maestros, evangelistas se levantan para detener todo diseño de iniquidad que se ha desatado sobre la nación. Declaro tu protección, declaro que tú mismo impedirás que esto no suceda, Señor. Padre, harás justicia sobre Colombia, harás justicia sobre esta nación, porque esta nación te pertenece a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Saludamos a los que nos siguen allí a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Si tú nos estás viendo desde cualquier parte del mundo o desde cualquier ciudad de Colombia, desde Cali, Medellín, Manizales, nos están sintonizando. Saludo a todos los pastores de la misión. Dios está formando un pueblo que se edifican a través de este canal. Es una bendición saber que somos de bendición para sus vidas y para sus congregaciones. Dios los bendiga y espero que hoy reciban esta palabra de bendición. Amén. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 'Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. El apóstol Pablo le da una instrucción a su hijo fiel en el Señor, Timoteo. Y esta instrucción tiene mucha enseñanza, tiene un contenido bíblico muy profundo, que si nos enfocáramos en sacar todo lo que hay allí, creo que no terminaríamos hoy. Pero leyendo la instrucción que el apóstol daba a su hijo fiel en el Señor, me detuve porque el Espíritu me habló algo acerca de esta instrucción en cuanto a la nueva etapa que el apóstol Pablo iba a vivir. Creo fielmente que la iglesia en Colombia está en un momento de transición y está entrando a una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, la iglesia va a ser influencia para la nación. Pero no solo la iglesia, sino que los hijos de Dios, que creemos en Cristo, que creemos en la palabra, que creemos en el evangelio, como creyentes también vamos a entrar a una nueva etapa. Hay una nueva etapa a la que estamos ingresando en este tiempo.
Pero entenderlo va a demandar en nosotros cumplir ciertos requisitos. Es decir, no podremos ingresar a una nueva etapa ministerial, familiar, empresarial, quizás relacional. No podremos ir a un nuevo nivel o a un nuevo tiempo en nuestra vida si no cumplimos ciertos requisitos, y uno de los requisitos es vivir una vida de sacrificio. Diga conmigo: para ir a otra etapa tengo que vivir una vida de sacrificio. Por eso he titulado esta palabra: el sacrificio, el camino a una nueva etapa. El sacrificio, el camino a una nueva etapa. Vamos a estar en este mes hablando de este tópico del sacrificio, y sé que va a ser una bendición porque voy a darle un adelantito nomás. Todo sacrificio demanda vida. Siempre que hay sacrificio hay una muerte, y siempre que hay una muerte hay una resurrección. Por lo tanto, algunas áreas de nuestra vida que creíamos que estaban muertas resucitarán por cuanto hubo un sacrificio allí. Se lo voy a explicar con más detenimiento, pero vamos a leer la palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Versículo 5. Soporta las aflicciones. Mira el consejo que le da el apóstol a su hijo. Versículo 5, vamos a leerlo de nuevo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Ahí no dice evítalas. Tampoco dice defiéndete. Tampoco dice arguméntate en la prueba. No. ¿Cuál es el consejo que le da el apóstol a su hijo? Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ojo con eso. Ahí usted se da cuenta que el apóstol Pablo estaba entrando ¿a qué? A otra etapa. ¿Cuántos están entrando a otra etapa en sus vidas? En sus ministerios. Entonces mira lo que dice el apóstol. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, todos tenemos que entender que la vida está marcada por etapas, momentos, situaciones. Algunas situaciones difíciles, otras situaciones de bendición. Pero cada una de las etapas tienen un propósito específico de Dios. La Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, ojo para que usted no lo malinterprete,
Porque cuando una persona no hace la voluntad de Dios, no podemos decir que ama a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Entonces, en las diferentes etapas de nuestra vida, aún las cosas más difíciles que hemos tenido que vivir han sido parte de la formación intencional de Dios. Aún momentos de menosprecio, aún momentos de injusticia, aún momentos quizás de robo, de soledad, de traición, aún momentos de muerte. Quizás has tenido que vivir la muerte de un ser querido y por mucho tiempo has dicho: Señor, no entiendo por qué tuve que vivir esto, o por qué estoy pasando por esto, por qué estoy atravesando esto. Yo no debería estar viviendo lo que estoy viviendo. Pero intencionalmente y dentro de la soberanía de Dios, el Señor ha permitido para bien que atravesemos o que hayamos atravesado todo lo que hemos atravesado hasta hoy. Ha sido parte de un proceso intencional de Dios. Así como hay etapas que terminan, hay etapas que inician. La vida está marcada por etapas. Por ejemplo, cuando usted salió de su colegio, se cerró una etapa. Y ahí mismo empezó entonces la etapa de la universidad. Ahora, la responsabilidad en la universidad no es la misma. No es la misma responsabilidad que la del colegio. Ya en la universidad usted va a tener que tener más seriedad. Usted va a tener que estudiar. Usted va a tener que asumir responsabilidades que antes no asumía. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que quiero decirles es que cada etapa demanda en nosotros un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de carácter. Cada etapa en nuestra vida demanda un nuevo nivel de organización, demanda un nuevo nivel de consagración. Cada etapa nueva en tu vida va a demandar más responsabilidad. Cuando nos casamos, cuando iniciamos la empresa, todo lo nuevo trae una demanda mayor. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted tenía una empresa pequeña y Dios le permite tener una empresa grande, gloria a Dios por eso. Pero la responsabilidad en esa empresa grande va a ser ¿qué? Mayor. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. El apóstol Pablo estaba a punto de terminar su ministerio, un ministerio marcado por el sufrimiento, marcado por la tribulación, marcado por el rechazo, por la confrontación. La carta a los Corintios describe cómo el apóstol estuvo en cárceles, en azotes, en momentos de muerte, de temor, de angustia. Las marcas de su apostolado se evidenciaban por el sufrimiento. Y esas marcas hacían que su ministerio apostólico fuese genuino. Para un hijo de Dios, los momentos de sufrimiento, de angustia, de tribulación generarán unas marcas en nuestro corazón que harán que nuestro ministerio sea genuino. Así que no importa lo difícil que has vivido o la tribulación que has experimentado o el desierto que has atravesado, porque eso evidencia que tu ministerio, que tu empresa, que tu familia y que tu asignación en la tierra es genuina. El apóstol está a punto de pasar a otra etapa. Y en esa etapa él dice: estoy a punto de ser sacrificado. Usted no ve que el apóstol hubiese levantado un ejército de protección o un ejército que lo guardaran o lo protegieran, porque había una orden del rey de aquel entonces para que le volaran la cabeza.
Y él ya sabía, ojo con esto, él ya sabía que Nerón lo buscaba para matarlo. Sin embargo, el apóstol en toda la transición ministerial que vivió entendió algo, que cuando tú te rindes, que cuando tú te sacrificas, que cuando tú mueres, Dios actúa y Dios pelea por ti. Se lo voy a repetir. El apóstol entendió esto. Estoy a punto de ser sacrificado. ¿Qué significa la palabra sacrificado? Sacrificado viene de una palabra espendo que significa derramado en el altar para libación. La palabra sacrificado implica un sacrificio voluntario que hace que Dios se acerque a ti. El apóstol estaba en una situación de peligro. Estoy a punto de ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está ¿qué? Oiga bien, en la etapa que tú estés ahorita, la etapa que estaba viviendo el apóstol Pablo era una etapa no para decrecer, era una etapa para ascender. Tu vida será marcada por momentos difíciles, pero siempre recuerda que los momentos difíciles no son para decrecer, los momentos difíciles son para ascender. Crecimiento. Un hijo de Dios entiende la dificultad como una oportunidad de crecimiento en carácter, en palabra, en doctrina, en el fruto del Espíritu. El objetivo por el cual Dios te ha pasado por todos estos procesos es porque Él quiere hacer de ti, una persona confiable para que haga su voluntad aquí en la tierra. Pero eso se puede evidenciar de cómo reaccionas cuando estás bajo presión. Cómo reaccionas cuando están siendo injustos contigo. Cómo reaccionas cuando te están tirando piedra. Porque el ejemplo genuino de lo que usted y yo debemos ser aquí en la tierra dice que en el momento de la persecución, Jesús siendo la palabra, porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios. Jesús siendo la palabra, en el momento de la acusación guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque sabía que la victoria más grande de un hijo de Dios es cuando en la prueba decidimos el camino del sacrificio. Diga conmigo, en la prueba yo decido el camino del sacrificio. Entonces, para ascender, ojo con esto, para ascender en lo espiritual, la ascensión desde Génesis hasta Apocalipsis, para que algo subiera, tenía que ser sometido a sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que para ascender tengo que hacer sacrificio. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres crecer, tienes que hacer sacrificio. ¿Y por qué es importante para crecer hacer sacrificio? ¿Por qué es importante para crecer hacer sacrificio? Porque en el sacrificio tú vas a ver tus errores. En el sacrificio tú vas a ver tus fallas. En el sacrificio tú vas a ver la debilidad de tu carácter. Pastor, ¿por qué en el sacrificio yo veo mis fallas y mis debilidades? Porque para que haya sacrificio tiene que haber altar.
En el Antiguo Testamento hay un intenso esfuerzo de Dios de comunicarse con su creación como Él lo diseñó en el principio. En el principio, en Génesis capítulo 1 y 2, usted ve que el propósito de Dios en la tierra era tener una comunión íntima con sus hijos. Usted ve que Adán hablaba cara a cara con Dios. Era una relación íntima, era una relación genuina. Usted tiene que entender que su vida en Cristo tiene que ser caracterizada por una vida de comunión. Usted tiene que tener comunión con Dios. Porque si usted no tiene comunión con Dios, su vida no es de relación, por lo tanto su vida es religión. Lo único que diferencia la religión del cristianismo es que haya relación, haya camaradería, haya comunión, haya palabra, haya adoración, haya ayuno. Es muy terrible decir que yo soy cristiano y no tengo ni idea qué dijo Dios esta mañana para el día. Es muy terrible decir que soy cristiano y no sé cuál es la palabra por la que voy a caminar en los próximos 10 años. Es muy terrible decir que soy cristiano si Él no me instruye, si Él no me direcciona, si Él no me guarda, si Él no me protege. No, porque el ser cristiano es ser seguidor de Cristo, o sea que camino bajo la voz de Dios. La gente decidió caminar bajo religión y no bajo la voz de Dios. Religión, costumbres, tradiciones, legalismo, que nunca trajeron transformación a tu vida. Pero cuando hay sacrificio es porque hay altar. Usted no puede hablar de sacrificio si no habla de altar. Y en el Antiguo Testamento, en ese deseo de poder restablecer esa comunión íntima de Dios con su creación, o del Padre con sus hijos, Él ordena a Moisés edificar un tabernáculo. Porque un pueblo pecador no podía tener comunión directa con un Dios santo y glorioso. Entonces dice, vas a hacer un tabernáculo. Y en ese tabernáculo vas a entender los pasos para que yo pueda tener comunión con el pueblo y para que yo pueda acercarme. Ojo con esto, el propósito del tabernáculo que Dios le instruye a Moisés. Dios le dice a Moisés, tienes que hacer el tabernáculo de esta medida, y le da todas las medidas. Desde la puerta hasta el atrio, lugar santo, lugar santísimo, lo que debía tener, metros, centímetros, toda la medida. ¿Sabes por qué fue de esta manera? Porque uno tiene que tener una relación con Dios no como a uno se le da la gana, sino a la medida de Dios. La relación con Dios no es como tú crees, es como Él cree. La relación de Dios no es como a ti te parece, es como a Él le parece. La relación con Dios no es como tú piensas, es como Él piensa. Por eso había una medida exacta. Por eso había una instrucción exacta, y el Señor le dijo a Moisés, ve y hazlo conforme al diseño que yo te di en el monte. Había un tabernáculo en medio de todo el campamento. Las 12 tribus rodeaban el campamento y en el centro estaba el tabernáculo. Y en ese tabernáculo habían 3 lugares. Había un atrio o un patio. Allí hay unas imágenes. En ese patio se hacía algo. Después había un lugar santo. Y después había un lugar santísimo. Pero el pueblo no podía entrar a ese lugar santísimo, que era el lugar profundo de intimidad de Dios con el hombre, por su naturaleza pecaminosa. Solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Ahora, todo lo que contenía el tabernáculo tenía un propósito, y era acercar al pueblo a la presencia de Dios. Usted ve la primer puerta y lo ve, usted ve la entrada, y lo primero que había en la puerta, lo primero que había en la puerta era un altar.
Lo primero que usted encontraba en el tabernáculo era un altar. ¿Sabe por qué? Porque jamás lograrás acercarte a Dios si no hay un altar en tu vida donde haya sacrificio. No, yo no sé si usted está pensando en los frijoles, en la bandeja paisa. Jamás podrás acercarte a Dios si no tienes una vida de altar donde se haga sacrificio. Lo primero que veías en el tabernáculo era un altar. Y en ese altar, en la siguiente imagen lo vas a ver mejor, en ese altar se pedía que un animal con las mejores características, perfecto, sin defecto, fuera ofrecido para que ese animal recibiera un castigo inmerecido y ese animal asumiera la consecuencia y el castigo del pecado que el pueblo había hecho. Entonces ponían allí el animal y el ser humano, que hacía, ponía la mano en la cabeza del animal, y así entonces había una expiación de pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra expiación de pecado? Diga conmigo, expiación. Era cubrir temporalmente el pecado. Cubrir temporalmente. Solo cuando Jesús viene, la expiación se intercambia por la redención. Ya Jesús no se ofreció para perdonarnos temporalmente. Jesús se ofreció para sacar el pecado de raíz y llevarnos a una vida de consagración y a una vida de santidad. ¿Por qué le mostré todo esto? Porque en el Antiguo Testamento, durante 400 años, el pueblo de Dios se relacionó así. Así se relacionaron. Y la forma como se relacionó el pueblo de Dios con Dios nos muestra que lo primero que se hacía era sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. La palabra sacrificio quiere decir renuncia. Sacrificio quiere decir renuncia, pero también quiere decir renuncia para acercarse a algo. Ojo con esto. Cuando tú haces sacrificio, tú renuncias para acercarte a algo. Cuando ponían el sacrificio, ponían el animal, renunciaban a ese animal. ¿Con el propósito de qué? De acercarse a Dios. Ok. Cuando usted y yo hacemos sacrificio, el propósito de ese sacrificio es acercarnos a Dios. Ahora, el sacrificio es renuncia, es rendirme. Si yo sé que estoy haciendo sacrificio, yo tengo que renunciar. Ojo con esto, sacrificio no es esfuerzo. Ojo con esto. Diga conmigo, sacrificio no es esfuerzo. Usted se esfuerza para alcanzar la victoria y graduarse y lograr su empresa o lograr un triunfo en su vida, ¿sí o no? Eso es esfuerzo. No confunda el esfuerzo con sacrificio. Es que hay gente que dice, es que yo estudié, pastor, y yo me esforcé tremendamente hasta que lo logré. Eso no es sacrificio, eso es esfuerzo, eso es mérito. De lo contrario, el sacrificio es renunciar. El sacrificio es entregar. Diga conmigo, el sacrificio es renuncia. Ahora, lo poderoso de que usted hoy se vaya de este lugar con una convicción del Espíritu
de que usted tiene que tener una vida de sacrificio es que el sacrificio, ojo con esto, el sacrificio siempre te va a llevar a una nueva estación con Dios. Si todavía te encuentras como en un estancamiento o en una parálisis, las cosas no avanzan, no hay progreso, es porque hay una voz que te está diciendo hoy: tienes que hacer sacrificio. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que hacer sacrificio. Porque en el sacrificio, entienda esto tan precioso, el sacrificio no puede ser ignorado por Dios. Dios siempre va a responder a un hombre o a una mujer que haga sacrificio. Recuerde esto: en el Antiguo Testamento el sacrificio era algo, pero en el Nuevo Testamento el sacrificio era alguien. Esto como que estoy hablando en inglés. En el Antiguo Testamento, mejor voy a predicar aquí nomás porque los de la derecha están, parece que hoy fluyó el don de sanidad en mi vida. Los dejé sanos a todos. Aquí están más metiditos. En el Antiguo Testamento el sacrificio era algo. ¿Por qué era algo? Porque era un animal. Pero en el Nuevo Testamento el sacrificio ya no era algo. El sacrificio era alguien. Dele un aplauso a Jesús por eso. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Porque hay gente que con esta palabra está que sale y se le mete a un bus. No, tranquilo. Salmo 51, 17. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios. Miren lo que dice un hombre que sabía tocar el corazón de Dios, David. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. A ver. ¿Cómo puedo yo vivir con un espíritu quebrantado? Humanamente, ¿cómo puedo llegar a este nivel? Porque este es el sacrificio que Dios nos demanda ahora. Mire, cuando usted vive quebrantado delante de Dios, usted recibe la ofensa diferente. Cuando usted vive quebrantado delante de Dios, usted recibe la traición diferente. Cuando usted vive quebrantado delante de la presencia de Dios, ante la crítica, ante la persecución, ante la acusación, usted va a reaccionar diferente, porque usted sabe que hay un propósito de Dios en esa dificultad, porque usted sabe que hay una intención perfecta de Dios en esa situación difícil y amarga, porque usted sabe que hay algo que Dios está haciendo. Cuando hay un espíritu quebrantado no hay queja, cuando hay un espíritu quebrantado no hay argumento, cuando hay un espíritu quebrantado no hay desánimo, no lo hay. Por eso cuando una persona quiere irse a pecar, irse de la iglesia, busca el argumento que primero le venga a la mano para soltar el llamado, soltar el ministerio, soltar a su asignación. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios de Dios. El espíritu quebrantado. Y mire lo que dice: al corazón ¿qué? Contrito. ¿Al corazón qué? Diga conmigo: corazón. Corazón contrito y corazón humillado. Contrito y humillado. Tú te humillas cuando le dejas los asuntos a Dios. Tú te humillas cuando peleas no con tus armas carnales, sino con tus armas espirituales. Tú te humillas. Ojo, te humillas cuando pones tu frente en el piso y eres polvo y reconoces que todo lo que eres es por la gracia de Dios. Al corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciará. ¿Quién? Tú
o Dios. Entonces, en el sacrificio, toda situación difícil. ¿Cuántos están viviendo situaciones difíciles? Para los 50 que están en situaciones difíciles nomás, el resto está todo perfecto. Ahorita al final oren por nosotros los que estamos en aflicción. Gloria a Dios, que no hay que orar por sus peticiones ni por sus necesidades. Ustedes están en victoria todos, amén. Pero para los 50 que estamos en tribulación y en aflicción, en el sacrificio decidimos poner todo en el altar. El espíritu quebrantado dice: es una injusticia lo que estoy viviendo. Sí, es una injusticia lo que estoy viviendo, pero no voy a demandar, pero no me voy a levantar, pero no voy a hablar, no me voy a defender. Voy a dejar mi situación en el altar. Amén. Porque si dejo mi situación en el altar, todo lo que yo dejo en el altar cobrará vida. Tienes que aprender a dejar a tus hijos en el altar. Tienes que dejar tu ministerio en el altar. Tienes que dejar tu familia en el altar. Porque todo lo que dejes en el altar cobrará vida. Quizás tengas que decirle a tu hijo: te vas de esta casa porque aquí no se peca. Quizás tengas que decirle a esa hija amada: aquí se respeta la palabra de Dios. Te vas porque prefiero honrar a Dios y respetar a Dios. Eso es poner a los hijos en el altar. Hay gente aquí que tiene que poner sus finanzas en el altar. Si tú no mandas las áreas de tu vida al sacrificio, nunca verás la vida de Dios en ello. Amén. Dile que está al lado: es tiempo de sacrificio. Cuando tú aprendes a hacer sacrificio, aprendes a marcar tus generaciones. Todo lo que tú haces en sacrificio trasciende. Se lo voy a repetir. Todo lo que tú haces en sacrificio trasciende. Los sacrificios trascienden por las generaciones. Por eso Génesis capítulo 22, versículo 11, vemos a un hombre en un monte colocando lo más preciado. Génesis capítulo 22, versículo 11. Dios le dice a Abraham: entrégame tu hijo, lo único que tienes, entrégame todo. Escucha, iglesia, tenemos que aprender a entregarle a Dios todo. Aprenda a entregarle a Dios todo. Por eso le dije: sacrificar es rendir. Yo he venido aquí a decirle a alguien que no tiene por qué defenderse. Vendrán momentos donde te sentirás solo. Nadie abogará por ti. ¿Qué hay que hacer ahí? Ríndete en el altar. Ríndete en sacrificio. El apóstol Pablo dijo: yo estoy listo para ser ¿qué? Sacrificado. Porque si tú decides rendirte, lo más seguro es que después de eso que rindes puedas ver la ascensión de Dios en tu vida. ¿Ven? Entonces Dios le dice a Abraham: entrégame eso único que tienes. Alguien Dios le está hablando aquí. Solo el día que mi abuela, por consejo del apóstol, le entregó a mi padre en el altar, hasta ese día mi padre pudo ser tratado por Dios para ser lo que es hoy. Hay padres que no quieren entregar a sus hijos, y esos padres están demorando la temporada de Dios para sus hijos. Hay jóvenes que tienen que ser entregados en el altar.
Porque si algo estoy seguro es que hay una nueva generación que se está levantando. Pero esa generación tiene que oler a sacrificio. Esa generación tiene que oler a sacrificio. Entrégame tu único hijo. Tú podrás decir que has hecho sacrificio cuando lo has entregado todo. Si no lo has entregado todo, no has hecho sacrificio. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste ¿a quién? Tu único. Oiga. Diga conmigo: el sacrificio prueba mi fe y mi lealtad a Dios. ¿Cómo sé yo que tengo fe y tengo temor de Dios? Cuando yo lo doy todo por Él, sin importar el precio que tenga que pagar. Cuando Abraham entregó su hijo, no va a creer usted que la decisión de Abraham fue una decisión sencilla, no. ¿Sabe qué le entregó Abraham a Dios? La palabra profética que regía su vida y su destino. Porque Abraham salió de la cultura de su familia, de su padre, renunció a la cultura tradicional de Taré y se fue sin saber para dónde iba. Solo porque había un Dios de poder que le había hablado, solo porque había un Dios de poder que le había dado una visión y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque así será tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. No se podrá contar. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber para dónde iba. Salió por fe, porque había una promesa, y la promesa era que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora pasan los años, no puede tener hijos, la promesa se ve estorbada, la promesa no se hace real hasta que Dios le da a su hijo, y después que Dios le da a su hijo, ahora le dice: entrégamelo y ponle el cuchillo. Y cuando le dijo: entrégamelo, le dijo: ¿sabes qué? Toma a tu hijo y sube al monte. Y Abraham le dijo a sus criados: vamos a adorar al Señor. Sacrificio es adoración. Ahora, cuando fue probado allí, más adelante, en este mismo monte Moriah, 1000 años más tarde, David y Salomón convirtieron ese lugar en la ciudad central y capital de Israel, y allí construyeron el templo judío. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Tus sacrificios presentes serán la gloria en la que caminarán tus hijos y los hijos de tus hijos. Lo que hoy sacrifiques, lo que hoy entregues, lo que hoy renuncies, lo que hoy rindas en el altar, lo que hoy rindas en la presencia de Dios, será el sello, será la evidencia, será la seguridad profética de que tus hijos caminarán en victoria, de que tus hijos caminarán en avance, que tus hijos caminarán en conquista, que tus hijos gobernarán, tus hijos reinarán, tus hijos conquistarán. Lo que tú pusiste en el altar, lo que tú sacrificaste, anuncia la vida de bendición y de victoria de toda tu generación. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tus sacrificios serán la puerta de bendición para tu generación. Alguien tiene que recibirlo.
Quizás Abraham no vio físicamente lo que anhelaba ver por la palabra de Dios, pero sí había un pacto de que aunque él no lo viera con sus ojos, sus hijos caminarían y vivirían en esa bendición. Yo no sé cuántos padres tienen luchas con sus hijos hoy, pero quiero decirles que cuando ustedes saben rendir a sus hijos en el altar, sus hijos serán corona de gloria en la mano de Jehová. Dale un aplauso al Rey. Gracias. Ya conmigo, los sacrificios trascienden generaciones y afectan multitudes. Entonces el que no vive en sacrificio no trasciende. No trasciende, no. No hay otra forma de trascender si no es a través del sacrificio. El lugar en el que estamos parados es el resultado de años de sacrificio. La silla en la que usted está sentada es el resultado de años de sacrificio. Y hoy podemos estar en un templo hermoso, temporal, porque Dios va a dar uno más grande. Podemos estar aquí recibiendo la palabra, vamos a comulgar, vamos a recibir la Santa Cena. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que un día se hizo con ayuno, oración, lágrimas, ofrendas, vigilias, sufrimiento, angustia, persecuciones, caídas, permitieron que hoy usted y yo estemos en una nueva temporada. Los sacrificios te van a meter a una nueva temporada. Diga conmigo, el sacrificio me va a introducir en una nueva temporada. ¿Qué sucede en el altar? ¿Qué sucede en el altar? Diga conmigo, hoy voy a levantar el altar. Usted no puede hacer sacrificio si primero no levanta el altar. Entonces, ¿qué sucede en el altar? Número uno. En el altar corrijo las malas actitudes y las motivaciones incorrectas de mi corazón. Acompáñenme al Salmo 73, rápido. Salmo capítulo 73. Asaf está en una situación difícil de su vida porque él había entregado, se había rendido a Dios, había hecho pacto con Dios, se había consagrado para Dios, pero él no veía la bendición de Dios en él, sino que se puso a ver la bendición de Dios en los otros. Se puso a decir, ¿cómo es posible que yo me consagré, que yo me metí con el Señor, y vea a esos otros que andan pecando, vea a esos otros que andan impíos, con carros, con camionetas, con casas? Entonces Asaf se confrontó. Yo me entregué al Señor y ando pelado, y ellos siguen pecando y andan prosperados. Mire lo que dice capítulo 73, versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire lo que dijo. Mire lo que dijo. ¿Cómo es posible? Todo el mundo prospera, todo el mundo avanza, todo el mundo crece. Yo me consagré, no crezco. Entonces Asaf dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
Estaba confundido el hombre. Pero mire lo que dice el versículo 17. Hay muchos que han estado confundidos porque han querido dar todo por el reino y no han visto respuesta de Dios en sus vidas. Hay aquí gente que le ha reclamado a Dios y le ha dicho: Señor, ¿por qué no pasa nada? Señor, ¿por qué no hay respuesta? Señor, ¿por qué no se abre la puerta? Señor, los demás crecen, los demás avanzan, los demás prosperan, ¿por qué yo no? Cuidado, cuidado, porque cuando eso pasa en tu vida es una señal de que necesitas sacrificio y que hace rato no lo haces. Por eso Asaf dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, había queja, argumentación. ¿Por qué todo el mundo fluye? Yo no fluyo. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando tú no tienes una vida de sacrificio, el pecado se vuelve una opción y una oportunidad. Cuando tienes una vida de sacrificio, el pecado jamás será una opción y jamás será una oportunidad. Cuando tienes una vida de sacrificio, sabes vivir en riqueza o en pobreza. A ti no te determina lo que tienes. Gloria a Dios si tienes un buen carro. Gloria a Dios si tienes una buena casa. Gloria a Dios si tienes un buen apartamento. A ti no te determina eso. Si tú eres un hijo de Dios, no te determinas por lo que tienes materialmente. Si eres un hijo de Dios, te determinas por lo que eres espiritualmente, por lo que eres en tu corazón, por lo que hay adentro de ti. Porque en últimas, las cosas materiales no te llevan al cielo. Lo que te lleva al cielo es el corazón contrito y humillado, que no despreciará Jehová tu Dios. Entonces Asaf reaccionó en el altar. Diga conmigo: en el altar. Corrijo mis malas actitudes, las motivaciones incorrectas de mi corazón. Vamos, alce su mano derecha y diga conmigo: en el altar. Corrijo mis malas actitudes, las motivaciones incorrectas de mi corazón. ¿Qué le pasó a Asaf? Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Versículo 22. Tan torpe era yo. Cuando te sales del altar te vuelves torpe. No entiendes lo que vives, no comprendes lo que pasa. Cuando estás en el altar, aún se podrán parar a escupirte la cara. Cuando Jesús estaba en la cruz, le escupían el rostro. Guardó silencio porque sabía que guardar silencio lo llevaría a la victoria más preciosa de la historia de la humanidad, a la historia, al suceso que partió la historia de la tierra en un antes y un después, que fue a la muerte y resurrección del único Dios entre el cielo y la tierra, que se llama Jesucristo. Entonces, miren lo que decía Asaf: tan torpe era yo que no entendía. Diga conmigo: cuando no hay sacrificio, no entiendo los tratos de Dios. ¿No entiendes? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué a mí, pastor? ¿Por qué no se cumple la palabra, pastor? Dile que está al lado: torpe. Dile: necesita sacrificio. Tan torpe era yo que no entendía. Santo Dios, aquí sí yo no sé cuántos se van a salir de aquí. No sé si leer esa otra parte. Cuando no hay altar, cuando no hay sacrificio, te vuelves como una bestia. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando Asaf dejó de poner la mirada en todos los impíos que prosperaban, cuando Asaf dijo: ay, mire qué casota tiene ese,
Yo me imagino que Asaf no está en la Biblia, me imagino, para que después no diga que tengo falsa doctrina, aunque ya estoy acostumbrado a eso. Pero me imagino yo a Asaf, uy, mire esa casota que se compró, uy, mire ese carro que se compró, y yo en este ayuno tan terrible ni para la botella de agua. Y fuera eso que es que Daniel y cada paquete de maní 3 lucas, ¿a qué horas? Entonces empezó a mirar la prosperidad del impío y se desanimó. Hay gente que se va del llamamiento por no entender lo que Dios hace en los procesos. Cuando hay algo que no se resuelve y no se suelta, es porque Dios está trabajando. Y le digo algo de parte de Dios: en este tiempo Dios está trabajando en tu carácter. En tu carácter. Carácter. Porque el Señor viene por una novia sin mancha, sin arruga. Tiene que ver con carácter. Diga conmigo, carácter. Entonces, ¿cuándo él pudo decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sabe qué logró Asaf? No importa si ellos prosperan, no importa si ellos avanzan, no importa si ellos conquistan, porque tú, oh Jehová, eres mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor a tu nombre. Tú eres mi proveedor, tú eres quien pelea por mí, tú defenderás mi causa. No importa el destino de ellos según la avaricia, el destino de ellos según la muerte, el destino de ellos según el amor, el dinero será diferente al mío. Ellos van para el infierno, yo voy para el cielo. Denle un aplauso al Señor. Diga: no importa lo que yo esté viviendo ahorita, lo único que importa es que yo voy para el cielo. Mis hijos van para el cielo, mis generaciones van para el cielo. Vale la pena hacer sacrificio, vale la pena buscar su presencia, vale la pena callar, vale la pena rendir, vale la pena renunciar, porque mis generaciones caminarán en mi vida de sacrificio. Amén. Número 2. En el altar recibo fuerza, revelación y pasión para sufrir las aflicciones que me llevan al ensanche. En el altar. ¿En dónde? Recibo fuerza, revelación y pasión para soportar. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol a su hijo amado en la fe? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La vida en Cristo no es un paseo donde solo encontrarás buenas circunstancias y buenas situaciones. No. La vida en Cristo está marcada por buenas situaciones y malas situaciones. Porque en últimas, las malas situaciones son las que te van a permitir vivir buenas situaciones. Se lo voy a repetir. Las malas situaciones son las que te van a permitir vivir las buenas situaciones. Amén. Amén y amén. Tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades. ¿Sabes por qué le decía eso Pablo a Timoteo? Porque Pablo sabía que no le estaba hablando a un pastor tradicional. Pablo sabía que no le estaba hablando a un pastor común. Pablo sabía que le estaba hablando a un apóstol de la nación. Por lo tanto, era necesario que sufriera. ¿Sabes algo? En este tiempo que se habla de tanto apostolitis, la unción apostólica demanda sufrimiento y aflicción. Número 3.
En el altar, ojo con esto, en el altar entiendo y acepto los cambios de última hora. Se lo voy a repetir. En el altar entiendo y acepto los cambios de última hora. Jesús vivía en sacrificio. Jesús vivía en el altar. Y de repente en el capítulo 4 del Evangelio de Juan dice que repentinamente vino algo sobre él y él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Su destino no era Samaria, pero hubo un cambio de última hora. Hay cosas que están viviendo ahorita ustedes, hay circunstancias que están pasando ahorita ustedes, que no son las que ustedes esperaban. Pero quiero decirle algo: esos cambios de última hora, aunque tú no los entiendas, los entiendes cuando tienes una vida de sacrificio y cuando tienes una vida en el altar. En el altar. Dile al que está a tu lado: en el altar entiendes los cambios de última hora. Quizás no se te dio el negocio, quizás no se te dio el viaje, quizás no se te dio el proyecto que estabas esperando, pero cuando uno vive en el altar, entiende los cambios de última hora. Amén. Número 4. En el altar. En el altar. A ver, apaguen la pantalla. ¿Qué recibes en el altar? Número 1. Frijoles, bandeja paisa, sancocho. Mire, hermano, venga a la iglesia a oír a Dios, porque usted no sabe que lo que Dios le habla aquí es su salvavidas de la semana. Usted está a punto de cometer un error, no un error, un horror. Usted está a punto de firmar, de hablar. Usted está a punto de cometer la peor decisión de su vida y está pensando en los frijoles de ahorita. Y lo que le está diciendo Dios es: no hagas nada, sino que busca el altar. Haz sacrificio, porque en el altar corriges. Número 1, las malas actitudes y las malas motivaciones o motivaciones incorrectas del corazón. Número 2, ¿qué más pasa en el altar? Fuerza, revelación para soportar ¿qué? Soportar. Hay que aprender a soportar las aflicciones en Cristo, porque las aflicciones en Cristo nos llevan al ensanche. Número 3, en el altar entiendo y acepto los cambios de última hora. Última hora. Número 4, el altar es el antídoto contra todo ataque de desánimo, deserción y frustración. Jeremías 7:20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Pastor, es que usted no sabe cuánto han hablado de mí. Pastor, hay gente que se va de la iglesia que porque hablan de él. ¿Sabe qué? Falta altar y sacrificio. Porque algo que tienes que estar blindado en la bendición y en el éxito es que hablen mal de ti. Si tú no tienes la capacidad de aguantar lo que hablen de ti, no tienes la capacidad nunca de llegar al éxito. Porque en el éxito lo que más van a hacer es hablar mal de ti. Así que si te vas de la iglesia porque hablan mal de ti, es porque nunca vas a llegar al éxito. Santo Dios.
Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido ¿qué? Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entre más busco al Señor, más me oprimen. Entre más busco al Señor, más me persiguen. Entre más busco al Señor, más me condenan, más me acusan, más me injurian, más me calumnian. 9. Y dije, el profeta, sí. La boca de Dios, sí. El mensajero, el joven que fue llamado para anunciar públicamente el pecado de Israel, que estaba en un escenario de desobediencia, de rebelión. Iban camino a la cautividad, no lo oyeron, no lo escucharon. Y el pueblo iba camino a la cautividad y no escuchó al profeta. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. A ese profeta una vez le entró el desánimo. A ese profeta una vez le entró el espíritu de deserción. Un espíritu de deserción que te lleva a tomar decisiones como esta. Como estoy en una situación mala, mejor me dejo de congregar. No obstante, ojo, Jeremías pasó la carta de renuncia en el versículo 9. Renunció al ministerio profético. Pero lo que lo salvó fue la vida de altar que él tenía. Lo que te va a salvar en los momentos difíciles va a ser la vida de altar que tú tengas. Amén. Por eso no salgas de tu casa sin haber estado en el altar. Por eso a diario fortalece el altar, aviva el altar, métele fuego, métele madera, métele palabra, métele adoración. La vida de altar es una vida sumergida en la presencia de Dios. La relación más importante que tienes en tu vida, por encima de tu casa, por encima de tu familia, por encima de tus hijos, es la relación con Dios. Cuando Él decidió soltar todo y decir no más, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. La Biblia no dice que Jeremías estaba al frente del altar, pero yo sí puedo decirle que si había fuego, había altar. Había algo que se estaba quemando, había algo que se estaba sacrificando. Ese fuego no vino porque sí, ese fuego vino porque Jeremías era un hombre que buscaba, Jeremías era un hombre que obedecía, Jeremías era un hombre que sacrificaba, Jeremías era un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Cuando venga el desánimo, la frustración, la deserción, cuando venga un espíritu de muerte que te quiere hacer destruir tu matrimonio, tu casa, tu empresa, tu llamamiento, si eres un hombre, si eres una mujer de altar, el fuego de Dios te sostendrá. El fuego de Dios se te meterá por los huesos y te dará vida, te dará resurrección, te dará ánimo, te levantará y volarás como las águilas, volarás, nada te detendrá, avanzarás. El fuego de Dios soltará sobre ti un espíritu de rompimiento que te llevará a sobrepasar murallas, muros de contención que te querían detener, se romperán por el fuego que viene del altar. Póngase de pie ahí donde está. Hay un sacrificio que tienes que hacer hoy. Hay un sacrificio que tienes que levantar. Hay un altar, hay un altar. A este lugar vino gente en desánimo. A este lugar vino gente en deserción, en cansancio. Ha venido un espíritu de muerte que te ha dicho: suelta tu casa, suelta tu matrimonio, suelta tu propósito, suelta tu asignación. Pero yo he venido a decirte hoy: no es tiempo de claudicar, no es tiempo de desertar. Estás a punto
Estás a punto de ver sobrenaturalmente la gloria de Dios. Todo el que vino cansado, todo el que vino frustrado, todo el que vino en desesperanza, hace los brazos al cielo. Vamos, alce sus manos, dígale: fuego santo, manténme ardiendo, pasó Hay gente acá, hay familias que vinieron acá con este pensamiento: me divorcio esta semana, renuncio, me separo, salgo, no vuelvo. Quiero decirle a todos ellos, gente que ya dijo: me voy de la casa, me voy de la empresa, suelto todo lo que tengo en este momento. Hay un llamado de Dios para tu vida a que hagas un altar hoy. Hay un llamado de Dios al ayuno. Hay un llamado de Dios al sacrificio. Hay un llamado de Dios a la entrega, a la humillación. Hay un espíritu de muerte que quiso atacarte. Hay un espíritu de muerte que quiso atacarte. Muchos pensamientos, muchos dardos del diablo a tu vida. Muchos dardos del diablo a tu vida que te han dicho insistentemente: renuncia. Un espíritu de muerte ha atacado la iglesia para que no avances, para que no sigas. Pero esta palabra hoy te ha obligado a hacer un altar. No sueltes, por favor, no te salgas. Hay muchas voces alrededor que te hablan. Hay muchas voces alrededor que te desaniman. No escuches voces que no son mías, dice Dios. Escúchame a mí, escúchame a mí. El Espíritu de Dios me dijo: hay un desánimo, pero es un desánimo silencioso. Es un desánimo que no avisa, sino que progresivamente empiezas a perderle pasión al servicio, pasión a las almas. No consolidas, no llamas, no convocas. Es un doble ánimo que nos ha caído. ¿Qué le sucedió a Elías? Dice que capítulo 19, versículo 4 del primer libro de Reyes, dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces es un desánimo que ataca el liderazgo. No está atacando a cualquier persona este espíritu, está atacando a un profeta. ¿Cuál fue la fuerza de Dios que vino sobre este varón? Que en el versículo 6 él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hubo una comida espiritual que el profeta recibió, y esa comida espiritual va a ser esta Santa Cena, que nos va a dar una fortaleza para soportar, sostenernos en medio de la prueba y no soltar el llamamiento. Nuestras casas de bendición se tienen que levantar, iglesia. Nuestras escuelas se tienen que levantar. Nuestras redes se tienen que levantar. Éxodo 1:12 dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Vamos a levantarnos. ¿Qué dice la carta a los Corintios? Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, primera carta. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué? ¿Por qué dice que por vosotros es partido? Porque el sacrificio de Jesús trajo vida a la humanidad. Esta Santa Cena nos va a desatar un crecimiento en raíz.
raíz de aguantar, soportar aflicción, sufrimiento, crítica y no dejar de crecer y no dejar de predicar. No pararemos. Amén. Nunca hay para atrás. No tenemos derecho de dar para atrás. Aquí está el poder de Dios. El poder glorioso de Dios. El poder de Dios. Qué lindo que es que nos ha llamado a sufrir. A sufrir. Es el gozo de sufrir. El sufrimiento nos trae gozo. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Resucitan tus finanzas. Resucitan tus negocios. Resucitan tus proyectos. Resucita tu matrimonio. Resurrección. Desato resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso. Amén. Dios los bendiga a todos. En 8 días no vamos a caber en este lugar. Amén. Esta semana va a haber solo milagros de resurrección. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Declaro la resurrección sobre ustedes allí también. Y declaro que todo lo que estaba muerto vivió.